Bienvenidos a la Biblioteca de Hernán. Llega la Navidad 2024 y por ese motivo presento a los seguidores mis recomendaciones de libros para leer, compartir y obsequiar a familiares y amigos. Recuerdo la frase del gran Jorge Luis Borges que enuncia que el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Aquí presento mis sugerencias, pero los invito a estar abiertos a otras recomendaciones y, por encima de todo, a los propios gustos. Entremos en materia y comencemos por las obras de ficción. En primer lugar, recomiendo a Elena Ferrante y la saga de las dos amigas. El New York Times Book Review preguntó a escritores de ficción y no ficción, poetas, críticos y otros destacados amantes de los libros, ¿cuáles eran los 10 mejores libros publicados en inglés desde el 1 de enero del 2000? Con base en 503 respuestas, publicó una lista de los 100 mejores libros y el primer lugar lo ocupó La amiga estupenda de Elena Ferrante y el puesto 80, La niña perdida, que son el primero y el cuarto tomos de la saga de las dos amigas. Esto dice todo de la famosa saga, que se cataloga como autoficción de acuerdo con el neologismo introducido por Serge Dubrovsky en 1977. Así que mi primera recomendación son estos 4 libros: La amiga estupenda, Un mal nombre, Las deudas del cuerpo y La niña perdida. A mí me pareció una saga excelente, o mejor, estupenda, para usar el título del primer libro de la serie. Seguimos con Han Kang, La vegetariana y la obra de griego. Han Kang es la escritora surcoreana que fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 2024 y La vegetariana y la obra en griego son 2 de las obras que estaban disponibles en español a la fecha de divulgación de la noticia. En La vegetariana, la protagonista es una mujer corriente que a raíz de unas pesadillas deja de comer carne y a distanciarse de su familia y de la sociedad. En la contratapa del libro dice que La vegetariana es la historia de una metamorfosis radical y un acto de resistencia contra la violencia y la intolerancia humanas. En la obra de griego se narra el encuentro de una mujer que toma clases de griego antiguo con un profesor que recién ha retornado al país. Ella ha perdido la capacidad del lenguaje, a su madre y a la custodia de su hijo, y él está perdiendo la vista. En la contratapa afirma la autora que ella indaga en la pérdida, la violencia y la frágil relación de nuestros sentidos con el mundo para brindarnos una carta de amor a la filosofía, la literatura y el lenguaje, pero sobre todo a la esencia de la conexión humana y de lo que significa sentirse vivo. El comunicado de prensa del Premio Nobel señaló que le fue otorgado a Han Kang el Premio Nobel por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. El premio es un buen pretexto para conocer esta notable escritora asiática. Ahora tenemos al consagrado escritor español Javier Cercas con Anatomía de un instante. Esta obra fue publicada en 2009, pero en 2024 Penguin Random House publicó esta bonita edición con motivo de los 15 años de la primera edición. En esta se incluye un prólogo del autor. El tema es el intento de golpe de Estado en España el 23 de febrero de 1981. Es una obra que fluye en la delgada línea entre la realidad y la ficción, en la que Cercas hace una meticulosa cirugía a la etapa de transición de España desde la dictadura franquista hasta la democracia. La obra tiene muchos elementos de interés, pero en mi opinión creo que son muy valiosas sus reflexiones en torno a la política y los políticos, tema relevante para analizar el escenario actual en el mundo. Tenemos a continuación la obra más reciente de Paloma Sánchez Garnica, Victoria. Paloma Sánchez es una escritora española que viene en continuo ascenso. A mí me llamó la atención con su novela Últimos días en Berlín, que fue finalista del Premio Planeta 2021. Ahora vuelve a primera plana con Victoria, que fue la obra ganadora de este premio en 2024. La novela trata sobre las aventuras de Victoria al terminar la Segunda Guerra Mundial. Ella es chantajeada y obligada a convertirse en espía de la Unión Soviética y con tal propósito viaja a Estados Unidos,
dejando en Berlín a su hija y a su hermana que dependen económicamente de ella. Además de encontrar el amor, es testigo del racismo y de las injusticias de la sociedad estadounidense de posguerra, así como de los acontecimientos que llevaron a la construcción del muro de Berlín. Mi siguiente recomendación es un thriller, Anders de la Motte, el asesino de la montaña. De la Motte es un escritor sueco de novela negra y esta es su primera novela traducida al español. Su personaje es la inspectora Leonor Asker, que aspira a dirigir el Departamento de Crímenes Violentos. La investigación sobre la desaparición de una joven de una familia adinerada es la oportunidad, pero se le atraviesan los intereses de Jonas Hellman, mientras que a Leonor la asignan como directora encargada de la unidad de casos perdidos, una extraña dependencia de la policía de la que poco se sabe qué hace y es menospreciada por todos. Curiosamente, uno de esos casos perdidos la llevan a la pista de la joven desaparecida y desde luego a la confrontación con su rival. A continuación, tenemos dos excelentes obras de la novela negra reciente. La primera es de Petros Markaris y La revuelta de las Cariátides. Es la obra más reciente de este consagrado escritor turco-griego de novela negra. En esta ocasión, el comisario Kostas Haritos debe garantizar la seguridad de un grupo de inversionistas extranjeros que proyectan una mezcla de turismo e historia. Un grupo de mujeres denominada las Cariátides se opone al proyecto porque ven que es una estafa y entonces promueven manifestaciones públicas en los sitios que visitan los extranjeros. A Haritos lo ascendieron y nombran como jefe de homicidios a Antígoni Ferlecki, que es la primera mujer en ocupar ese cargo. A ella le toca enfrentarse a los feminicidios relacionados con esto y con la coordinación del jefe Haritos. Como siempre, Markaris nos trae una excelente obra y la acostumbrada crítica a diversos aspectos de las sociedades modernas. La segunda novela es de Fred Vargas, Sobre la losa. Después de 6 años de silencio, volvió esta notable escritora francesa con otra aventura del comisario Adamsberg. En un pueblo de Bretaña ocurren una serie de asesinatos y Adamsberg es designado para adelantar la investigación con su equipo debido a la prestancia del principal sospechoso, que es un descendiente del escritor Chateaubriand. Para completar, el pueblo está atemorizado por un fantasma que conocen como el Cojo, y además surgen numerosas pistas falsas que obstaculizan la investigación. Finalmente, el caótico y genial comisario Adamsberg logra desvelar los misterios que casi le cuestan la vida. Tensión al máximo, al mejor estilo de la reina de la novela negra europea. Para continuar, tenemos ni más ni menos que a la destacadísima Irene Vallejo, quien junto a Tilo Alba nos presentan esta bella edición del Infinito en un junco. El Infinito en un junco es una obra que no deja de sorprender después de 5 años de su publicación. Recordamos que es un ensayo sobre la historia de la oralidad, la escritura y los libros en el mundo antiguo, y no es frecuente que un ensayo se convierta en un gran éxito de ventas y que en corto tiempo, además de ganar numerosos premios, se haya traducido a más de 30 idiomas. Ahora tenemos una bella adaptación gráfica con los textos de Irene Vallejo y las ilustraciones del dibujante Tilo Alba, una forma alternativa de abordar esta magnífica obra. Terminamos la sección de ficción con un nuevo escritor colombiano, Marco Fidel Urbano y El revoloteo de los alcaravanes. Narra las peripecias de Silvestre, un joven campesino boyacense en la Bogotá de 1948. Debido a la muerte de su madre en el pueblo de Oicatá, él debe viajar para el funeral, pero por cosas del azar surgen muchos obstáculos como consecuencia del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Además de involucrarnos en la angustia y la zozobra que viven los protagonistas, el autor nos presenta el trasfondo de la polarización política extrema que vivió Colombia en esa época. La forma de narración de Marco Fidel hace que desde el primer párrafo la novela nos enganche y nos despierte simpatía hacia los protagonistas.
Pasamos entonces a las recomendaciones de no ficción y comenzamos con las destacadas obras de los investigadores que recibieron el Premio Nobel de Economía 2024. Daron Acemoglu, James Robinson y Simon Johnson, con los libros ¿Por qué fracasan los países?, El pasillo estrecho y Poder y progreso. Las ideas de estos autores son polémicas, pero de gran interés. Nos presentan desde el institucionalismo una interpretación sobre el desarrollo de las naciones. Su obra más famosa es ¿Por qué fracasan los países?, en las que afirman que unos países se volvieron ricos y otros se mantienen pobres por las diferencias que hay en las instituciones. Mientras los primeros desarrollaron instituciones inclusivas, en los segundos predominaron las extractivas. En El pasillo estrecho, la pregunta que trataron de responder es ¿por qué en algunos países florece la libertad y en otros el autoritarismo? Y por último, en Poder y Progreso, abordan la relación entre la tecnología y el desarrollo y postulan que hay que buscar los medios para que la actual revolución tecnológica sea mucho más inclusiva. Tenemos tres libros de gran interés para los debates sobre el mundo actual y sus perspectivas. La siguiente recomendación nos lleva a la historia económica, con Bradford DeLong y El camino a la utopía, una historia económica del siglo XX. Sin lugar a dudas, el siglo XX registró grandes cambios para la humanidad, por su avance en los niveles de bienestar de la población, pero también por situaciones que han ocasionado tragedias por acontecimientos económicos, como la hiperinflación alemana o la Gran Depresión. En la contratapa leemos: Camino a la utopía es un recorrido amplio y ambicioso por la historia de la explosión de riqueza que acabó con milenios de pobreza generalizada. Entender cómo la economía de mercado transformó el mundo y por qué no logró ponernos al alcance de ninguna de nuestras utopías es el primer paso para corregir los errores y seguir avanzando hacia una justicia económica con igualdad de derechos y oportunidades. Estos son temas muy provocativos y nos ayudan a entender cómo la evolución de la economía durante el pasado siglo incide en lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Ahora, entramos en un tema de gran interés frente a la transición que vive el mundo con el envejecimiento poblacional. Es el libro de Peter Attia, Sin Límites, Outlive, la ciencia y el arte de la longevidad. Peter Attia es un médico oncólogo que después de varios años en el campo de la cirugía oncológica, resolvió enfocarse en la longevidad. Attia afirma que la longevidad tiene una dimensión cuantitativa, que es la duración de la vida cronológica, y una dimensión cualitativa, que es cómo se vive, la calidad de la vida. Con el envejecimiento de la población, ahora las principales causas de muerte son lo que él denomina los cuatro jinetes: cardiopatías, cáncer, enfermedades neurodegenerativas o diabetes tipo 2 y la disfunción metabólica. Pero la medicina normalmente llega tarde a su tratamiento. Por eso propone una medicina 3.0 que cambia radicalmente su enfoque, orientándose a la intervención a intervenciones muy anteriores a la manifestación de los primeros síntomas, para evitar el desarrollo de los jinetes. Su crítica es evidente cuando afirma: quizás mi mayor hallazgo fue descubrir que la medicina moderna no sabe realmente cuándo y cómo tratar las enfermedades crónicas del envejecimiento que probablemente acabarán con la vida de la mayoría de nosotros. Continuamos con temas de historia, pero con nuevas metodologías de aproximación e interpretación. Tenemos un libro de Peter Turchin, Final de partida, élites contra élites y el camino de la desintegración política. Peter Turchin es un biólogo e historiador ruso-estadounidense que propuso el término cliodinámica como una nueva herramienta de exploración de la historia. La cliodinámica consiste en la aplicación de herramientas de modelación matemática y estadística a los procesos históricos y sociales de largo plazo. En este libro se enfoca en mostrar cómo las decisiones de las élites generan desigualdad e inestabilidad.
El empobrecimiento de las clases populares y la sobreproducción de las élites conducen a la crisis social. Esta situación genera una bomba de riqueza que concentra la prosperidad en una minoría. Torchin muestra cómo opera este modelo de interpretación en el caso de los Estados Unidos en su evolución de las últimas décadas, pero también incluye referencias a otros casos de la historia. No podía faltar en nuestra lista un tema de gran interés para entender los complejos escenarios de la política que vive el mundo actual. La sugerencia es la más reciente obra de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, La dictadura de la minoría. Estos dos politólogos, profesores de la Universidad de Harvard, son ampliamente conocidos por su obra Cómo mueren las democracias. En La dictadura de la minoría analizan los radicales cambios que está viviendo el mundo con la imposición de gobiernos autocráticos, el papel de cómplices de los partidos políticos en la tendencia general al autoritarismo y cómo ellos se vuelven contra la democracia y las libertades civiles. Levitsky y Ziblatt proponen reformas que permitirían salir de esta crisis para constituir una democracia factible. Su análisis se enfoca principalmente en Estados Unidos, pero es evidente su contribución para comprender lo que ocurre en muchos países. Para cerrar, nada mejor que otro notable análisis de lo que viene para el mundo en los próximos años. Jan Bremer y el poder de las crisis. Bremer es un politólogo experto en asuntos políticos globales. Sus análisis en redes son seguidos por funcionarios e investigadores de todo el mundo. En el poder de las crisis, Bremer se enfoca en tres grandes problemas que serán determinantes de la evolución global y cambiarán el mundo: el cambio climático, el avance desmedido de la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial, y la alta probabilidad de una nueva pandemia más letal que la del COVID-19. En el trasfondo de estas tres grandes crisis están múltiples problemas que hoy existen y ante los cuales no ha surgido un liderazgo capaz de superarlos. Por ejemplo, el fracaso de la globalización, el caos de la política interior de los Estados Unidos y el resquebrajamiento de la relación de esa potencia con China. ¿Cuál es el camino que se debe seguir? El autor intenta dar una respuesta proponiendo un camino para afrontar esos desafíos. Cerramos así las sugerencias de la Biblioteca de Hernán para leer, compartir y obsequiar en este fin de año 2024 y comienzos del 2025. Comencé citando a Borges y cierro citando a Humberto Eco. Quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido 5.000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito. Porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Deseamos a nuestros seguidores un feliz fin de año, compartiendo en paz, alegría y disfrutando de muchas lecturas. Un gran abrazo para todos.